En mi primer encuentro con la siguiente oradora, ella hizo una declaración que se me quedó grabada. Y sin duda, es la idea fundamental detrás de este evento. La declaración fue que los jóvenes deben de ser parte de la conversación, parte de la solución. No se deben de hacer soluciones para los jóvenes, sino con los jóvenes, para lo que ellos necesiten y para lo que ellos quieran. A sus 18 años, ella ha creado una plataforma que le ha dado voz a miles de jóvenes en su país natal, Chile, en América Latina y en el mundo. Su trabajo en campañas de equidad de género, conciencia ambiental y activismo juvenil la han llevado a trabajar con líderes mundiales y dado plataformas como la WWF y las Naciones Unidas. Sin duda, su trabajo no termina aquí, sino seguirá creciendo. Es para mí un honor darle la bienvenida a nuestra comunidad a la tremenda Julieta Martínez. Hola a todos, todas, todes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Julieta Martínez, tengo 18 años, soy activista por la justicia climática y la equidad de género y soy fundadora de una plataforma de acción global llamada Tremendas, que principalmente trabajamos en visibilizar el talento consentido de niñas, jóvenes y adolescentes, la invitamos a que se empoderen, a que usen sus talentos, habilidades, los conecten a causas que generen impacto social y también que se vean a sí mismas como no solo como sujetos de protección, sino también como sujetos de derecho y sujetos políticos. Y cuando hablo de sujetos políticos, no hablo de una política partidista, no hablo de colores políticos, sino la política como el arte de lo posible, la oportunidad de generar impacto, la oportunidad de cambiar el mundo en el que estamos viviendo y, por supuesto, mejorarlo o cambiarlo para mejor. No solo generar soluciones parche, sino llegar a generar un cambio sistémico. Porque hoy la voz, no solo la voz, las voces de las niñas es fundamental que las tengamos presentes, es fundamental tener sobre la mesa y también que las niñas se vean representadas e involucradas en procesos y tomas de decisiones. Sobre todo pensando en el contexto que estamos viendo, ¿no? Hoy en día estamos en un contexto de crisis, estamos en un contexto de pandemia, pero también si la vemos desde otro ángulo, estamos hablando de un rediseño de un nuevo mundo. ¿A qué me refiero con rediseño? Me estoy refiriendo a repensar muchas cosas. Hoy en día estamos repensando muchas cosas. Estamos repensando la economía, repensando la forma de hacer política, repensando nuestras decisiones, por qué tomamos las decisiones que tomamos actualmente, cuáles son mis principios, cuáles son mis prioridades, qué es lo que entiendo por un futuro sustentable, qué es lo que entiendo por igualdad de género, qué es lo que entiendo por sostenibilidad en particular. Y también una de las preguntas más importantes hoy en día es, ¿quiénes son los líderes y lideresas del mañana? ¿Qué principios y valores comparten conmigo? ¿Por qué les sigo? Y finalmente, ¿cómo yo, como persona, como parte de la sociedad civil, me convierto en agente de cambio? ¿Cómo yo, como niña, me convierto en agente de cambio y demuestro que mi voz y mi voto cuenta? Y que mi rol hoy en día, dentro de lo que sería trabajar por la sustentabilidad, es fundamental. Y les quiero presentarles un punto muy particular. Me gustaría hablarles del mundo de la educación. Hoy en día la educación, sin duda alguna, cuando pensamos como la educación como solución, es un punto clave. Una persona educada no solo mejora su calidad de vida, sino que le permite cambiar su realidad, empoderarse a sí mismo, empoderar a su comunidad, salir de la pobreza y poder también tener herramientas y mecanismos a mano para poder generar un impacto importante en lo que sería el entorno con el que convive, ¿no? La realidad en la que se encuentra finalmente en su día a día. Y en particular me gustaría hablarles de la educación de las niñas como solución climática, porque educar a las niñas no solo le permite cambiar sus vidas, mejorar sus vidas, sino que les permite cambiar el mundo. ¿Y por qué me estoy refiriendo directamente a las niñas? ¿Por qué estoy hablando de la educación de las niñas como solución climática? Porque hoy en día la crisis climática tiene rostro de mujer. Recordemos que hoy en día cuando hablamos de crisis, la interseccionalidad es fundamental tenerla sobre la mesa, porque una crisis social es una crisis climática, y la crisis climática involucra o directamente afecta a lo que serían las inequidades de género. Hoy en día, cuando pongo en la mesa que la crisis climática tiene rostro de mujer, estoy hablando que el 70% de la población más pobre del mundo son mujeres.
que el 80% de los refugiados climáticos son mujeres y niñas, que cuando hablamos de cargos de responsabilidad política, la falta de mujeres en la mesa es gigantesca. ¿Dónde están las mujeres que hoy en día se ven en situación de vulnerabilidad extrema? ¿Dónde están las mujeres que por años y años en la historia se han visto invisibilizadas y marginalizadas? Mujeres que viven en comunidades rurales, mujeres que hoy en día se ven en situaciones de extrema pobreza, mujeres que hoy en día no tienen la educación, no tienen las herramientas y mecanismos para no solo salir del problema, sino reaccionar y poder finalmente también sacar a su comunidad adelante. Por eso la educación es fundamental y por eso la educación de las niñas en particular puede generar el cambio sistémico por el que estamos apuntando. Ahora, vayamos directamente a los datos. ¿Por qué digo que la educación de las niñas es decisiva para llegar a finalmente lo que entendemos como futuro sustentable, ¿no? Según un proyecto muy interesante que se llama el proyecto Drawdown, se estima que dando acceso a las niñas a la educación y a la planificación familiar, podríamos llegar a reducir hasta 105 gigatoneladas de CO2, de emisiones de carbono para el año 2050. 105 gigatoneladas. Recuerden ese número porque eso es muchísimo. Recordemos que hoy en día hay alrededor de 263 millones de niños, niñas que están fuera de las escuelas, que no tienen acceso a la educación, y de estos 263 millones, 130 de ellos son niñas. Por eso, una de las herramientas fundamentales, uno de los puntos fundamentales que tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a abordar, es promover los derechos reproductivos, derechos sexuales y reproductivos de las niñas. Y esto no es solo finalmente hablar al respecto, ¿no? Estamos hablando que la comunidad mundial tiene que abordar la salud reproductiva de las mujeres desde una perspectiva de justicia de género. Y, por supuesto, basada en los derechos a través de programas de educación de calidad para las niñas. En fondo, tener programas de educación, hablar del tema y entender que hoy en día, tomando el mismo punto que toqué anteriormente, cuando hablamos de mujeres en situaciones de pobreza, entendamos que hoy en día una niña educada se casa más tarde, una niña educada tiene menos hijos y, por supuesto, más saludables, y también una niña educada tiene mayor prosperidad económica. Una mujer que tiene conocimiento de su cuerpo tiene la oportunidad de tomar decisiones, tiene la oportunidad de salir de la pobreza, tiene la oportunidad de generar un impacto para ella misma y a las mujeres con las que convive, las mujeres con las que se relaciona en su día a día. Y eso es una oportunidad que no podemos dejar de lado, porque puede generar el cambio por el que tanto estamos trabajando. Por otro lado, hablemos de resiliencia climática, específicamente de impulsar la resiliencia climática, porque hoy en día cuando hablamos de la resiliencia, ¿no? La resiliencia que tienen los países a los desastres climáticos, la resiliencia que tenemos como personas, como comunidad, estamos hablando de mitigar, estamos hablando de adaptar y también estamos hablando de transformar. No podemos olvidar que la transformación es un punto fundamental que muchas veces queda, entre comillas, debajo de la alfombra, ¿no? Y volviendo a lo que es resiliencia climática, según la investigación de la Brookings Institution, muestra que por cada año adicional de escolarización que se le entrega a las niñas, la resiliencia de los países a los desastres climáticos mejora en 3,2 puntos en el índice ND-GAIN. Por otro lado, hablemos de la economía circular. Cada vez que pienso en economía circular, pienso en una idea o un concepto que creo es muy interesante, que me gusta mucho poner sobre la mesa cada vez que estoy en este tipo de espacios, que es la idea de que la basura no existe. Muchas veces cuando hablamos de economía, cuando hablamos de lo que es repensar la economía, tenemos la oportunidad de ver cómo podemos hacer las cosas mejor como lo hemos hecho por siglos y siglos de la historia, ¿no? Cuando pensamos hoy en día seguimos siendo dependientes de sistemas que están afectando nuestros ecosistemas, están afectando la flora y fauna, y también cuando buscamos soluciones tenemos que tener presente que la educación de las niñas en particular puede ser una ruta gigantesca y muy importante para construir la fuerza laboral del futuro y presente. Finalmente, podemos permitirle a las niñas que desarrollen habilidades verdes y también liderar trabajos en lo que denominamos hoy en día sector verde. Recordemos cuando hablemos de economía circular, la basura no existe. Tenemos que empezar a llegar mucho más allá y también recordemos lo que hoy en día entendemos como sustentabilidad y también como sostenibilidad. Y me gustaría hacer un pequeño stop ahí. ¿Y por qué? Cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que recordar que este punto, la idea de sostenibilidad se separa en 3 pilares que son fundamentales. Estamos hablando de un pilar social, estamos hablando de un pilar económico y estamos hablando de un pilar medioambiental. Y esos 3 siempre tienen que ir de la mano. Son 3 cosas que siempre están en equilibrio, tienen que estar en balanza para finalmente poder
prosperar como especie humana, y también ser respetuosos con el entorno con el que convivimos. Finalmente, pero por supuesto que no menos importante, estamos hablando de formar niñas líderes. Es esencial que hoy en día, cuando hablemos de la educación de las niñas, se enfoque en desarrollar habilidades, que no haya más niñas que se vean finalmente que en el trabajo con el que hago hoy en día, muchas veces me toca ver a niñas que piensan que no tienen talento, niñas que piensan que no tienen capacidades, niñas que luchan día a día con el síndrome del impostor, pensando que no pueden llegar más lejos, pensando que no tienen la capacidad para poder buscar soluciones que impacten positivamente a su comunidad. Cuando una niña se empodera, empodera a otras niñas, empodera a su comunidad, empodera a su vecina, empodera a su sala de clases, empodera a su profesor, profesora, empodera a su colegio, universidad, comuna, país, mundo entero, porque tiene la oportunidad de entender, finalmente llega a entender que al ejercer liderazgo, o un gran líder, lideresa hoy en día, es una persona que mira futuro y presente, que está presente en procesos y toma de decisiones, que levanta la voz, que entiende que hoy en día la interseccionalidad tiene que estar presente, que los diálogos intergeneracionales tienen que estar presentes, y también que hoy en día no podemos ser la voz de otras personas, sobre todo las personas que hoy en día se están viendo más marginalizadas y más invisibilizadas. No tenemos que hablar por ellos y ellas, sino ser el camino para que todos, todas y todos tengamos un espacio al momento de generar soluciones que sean realmente efectivas. Y siguiendo con la misma línea, para que puedan ejercer liderazgo ahora y en el futuro, para así empoderarse de un espacio en el que puedan generar cambios positivos y sustentables. Y me gustaría cerrar esta charla con una frase de una mujer maravillosa, Ruth Bader Ginsburg, que dice: lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una forma que lleve a que otros, otras y otros se te unan. Muchas gracias. Para cerrar nuestro evento, presentamos a una oradora con una carrera y una historia increíbles. Su trabajo y estudios la han llevado a través de Costa Rica, América Latina y el mundo. Habiendo estudiado y vivido en una amplia gama de países como Brasil, Zimbabue y Jamaica, esta oradora ha tenido un impacto grande y poderoso en las artes, en la academia, así como en su labor social y activismo. En el movimiento afrodescendiente de Latinoamérica, sin duda ha jugado un papel fundamental, creando movilización y concientización sobre las comunidades afrodescendientes. Como poeta y escritora, su obra la ha llevado a ser reconocida internacionalmente por su importancia y significado cultural. Su poema, Rotundamente Negra, le ha dado nombre a 2 de sus libros, que han sido reconocidos alrededor del mundo. Se ha constituido como un emblema de muchas organizaciones afrodescendientes y de mujeres de la región. Estamos orgullosos de presentar en nuestro primer TEDx Grecia a la inspiradora Shirley Campbell Barr. La historia de los pueblos afrodescendientes y su contribución continuada en nuestros países ha sido sistemáticamente invisibilizada. Desde los espacios formales de educación, en donde, por ejemplo, se omite cualquier referencia al continente africano, excepto cuando se habla de Egipto, y se habla de Egipto como si no se tratara de un país en el continente africano. Se hacen limitadísimas referencias a autores, autoras, investigadores, investigadoras, o simplemente son casi inexistentes autores o autoras de la diáspora africana. Al mismo tiempo, hay una gran ausencia de imágenes publicitarias en donde se observan personas afrodescendientes en muy poca proporción en que se colocan personas de otros grupos. De hecho, es notable la preferencia a colocar personas con pieles y cabellos más claros que realmente no representan el promedio de la población costarricense. En términos artísticos, asimismo, se tiende a estereotipar
folclorizar y singularizar en una sola región las características de los pueblos afrodescendientes, sin real reconocimiento a los aportes de tan importante comunidad. Todos los elementos apuntados, por supuesto, contribuyen a la perpetuación del racismo y van en definitiva en detrimento del respeto y la autoestima de los pueblos afrodescendientes. Es la educación formal, las políticas de acción afirmativa y el reconocimiento lo que eventualmente va a contribuir para acabar con el racismo. El arte y la poesía pueden contribuir a los procesos educativos con el potencial de modificar comportamientos y transformar el futuro de los pueblos para la igualdad de oportunidades de todas las personas. Al mismo tiempo, la poesía es una forma maravillosa de sanar el alma y contribuir a la historia. Como poeta afrodescendiente y comprometida con mis comunidades, creo que la poesía es capaz de transformar. A través de la lectura de algunos poemas, vamos a encontrarnos con la historia. Este encuentro va a permitir conversar con ella, increparla por su participación limitada en la historia de los pueblos afrodescendientes. Vamos a leer algunos poemas que nos van a permitir entonces hablar con la historia. Porque siempre tuvimos historia. A pesar de que nos fue negada y ocultada, siempre tuvimos historia. Estaba desde antes, desde mucho tiempo atrás. Estaba antes de fogatas y alabanzas. Yo ya escribía desde antes. A mí esa historia de ustedes me encontró ya adentrada en las palabras. Mi mano ya venía untada de poesía y de canciones que empezaron a escribirse mucho antes de cuerdas vocales, antes de los cuerpos que caminan erguidos, antes de fogatas y alabanzas. Escribíamos desde antes, porque aún antes de la historia hubo palabras que se pregonaron y se perpetuaron y se grabaron indelebles en árboles y en cuerpos y en los silencios más ingratos de la historia que ustedes contaron. Esas palabras de ustedes ya nos encontraron inmersos en danzas y en historias, nos encontraron ya inscritos en el tiempo. Nuestras palabras estaban ya escritas en formas y en fosas y en estructuras magníficas, en tambores que ya danzaban y acompañaban la construcción de monumentos, inventaban caminos e inventaban historia. Ya para cuando ustedes aparecen, agolpados en las memorias, nuestras palabras describían tiempos desde mucho antes de aquí. Esas memorias que ustedes apenas alcanzan a nombrar, apenas alcanzan para contar una mínima parte de la historia, una parte insignificante de la verdad. Yo escribía antes de aquí. La historia de ustedes ya nos encontró adentrados en las palabras. Nuestras manos venían ya agitadas y resueltas de tanto escrito en piedras y en fogatas, en caminos y en libros de hojas sueltas como árboles y selvas. Construimos palabras que desde entonces, mucho más allá de ustedes, se transformaron en pueblos y grandes civilizaciones. Las palabras de ustedes apenas se alcanzan para escribir una parte mínima de la experiencia ancestral y tan humana de los míos. Mi voz, la de mis pueblos, alcanza más allá del principio, porque son largas historias repetidas como al unísono, desde cuando levantábamos la voz para tocar astros y cielos de otras partes. Y mis escritos, esos que ustedes no se cansan de negar, aún sin tanta palabra innecesaria, sin tanta imagen incoherente, sin tanta arrogancia que lastima, aún sin tanta sangre plasmada en su heroísmo, ya se escribía desde entonces. Nuestros escritos, nuestras palabras, nuestro testimonio viene
desde mucho más allá de mí y con la precisión que solo otorga la verdad. Y es que nuestra historia no nos llegó en capítulos, ni de menor a mayor como suele suceder. No nos llegó desde el principio, desde la cuna. No nos llegó desde los primeros días de escuela. No nos apareció en libros o en las sorpresas de los cereales o esas cosas. Se nos portó cruel y egoísta. Se nos mantuvo oculta como una ladrona, como quien se resiste a dar luz y compartir. Ella nos llegó en lenguajes desconocidos, nos llegó fragmentada, interpretada por los enemigos. Nos llegó en sus rostros y en sus verdades. Se nos entregó sucia, vacía, hecha pedazos. Nos llegó acribillada, descalza. La recogimos humillada. Fue necesario que saliéramos como valientes guerreras a recuperarla, limpiarle las lágrimas, las manos, vestirla de nuevo, llenarla de orgullo. Y cuando estuvo lista, la sacamos al sol y nuestra historia entonces luce hermosa, resplandeciente, fuerte, y camina desde entonces con el pecho erguido y la mirada alta. Esa negativa de mostrarse de la historia, de pronto una descubre que la tiene, que siempre la tuvo. Teníamos historia y nos podíamos sentir orgullosos de nuestra propia historia. Una descubre que nos fue negada, ocultada, y decide que va a enfrentar a la historia. Hoy estoy dispuesta a escuchar, pero no quiero excusas vacías o verdades a medias. Voy a escuchar, pero quiero la verdad. De lo contrario, corremos el riesgo de pecar de nuevo, de mentir de nuevo, de llorar 2 veces, de morir inexorablemente. Hoy estoy dispuesta a escuchar una explicación sensata por todos los muertos, las humillaciones, por todas las madres huérfanas de hijos, por todas las hijas huérfanas de madres. Hoy estoy dispuesta a escuchar, pero no quiero escuchar otras verdades que no sean las verdaderas, que no sean las más humanas, pero estoy dispuesta a escuchar el nombre de los hechos por su nombre, el color de mis hijos por su nombre, el sueño de mi abuela a todas voces. Voy a sentarme, despojarme del rencor, del odio, de la vergüenza, del orgullo. Voy a escuchar, a ver qué tienen ustedes que decir. Es que había que enfrentarla, había que pedirle cuentas, y entonces un día yo me la encontré y la enfrenté. Después de todo era necesario desenmascarar la historia y hacerla escupir con sangre la verdad. Era necesario sentarla frente a los nuestros y hacerla hablar. Y entonces habló. Me contó entre gritos sobre los primeros, las primeras voces en poblar la tierra. Me contó llorando del principio humano. Me dijo despacio que se arrepentía, que la perdonáramos y que la humanidad con certeza inició en África. Era necesario desenmascararla. Eran muchos años de estar esperando. Era mucho tiempo detrás de los otros. Le amarré los brazos, la miré a los ojos, la pateé en el vientre y escupió llorando toda la verdad. Me habló del principio. Empezó balbuceando palabras casi inentendibles acerca de inventos y civilizaciones lejanas, de mujeres negras armando su historia, de valientes hombres reinando por siglos.
de inventos, de sueños, de escritos, de mapas, de revoluciones y devoluciones, de sueños, de muertes, de siembras, cosechas. Estaba llorando como quien de pronto, después de los siglos, después de la vida, descubre violentamente que se equivocó. Se equivocó con muerte y el error le costó millones y millones de almas. Era necesario desenmascararla. Le arranqué a pedazos trozos del cabello, le rompí el vestido, le mordí la cara, le arranqué los dientes y escupió llorando toda la verdad. Me habló del pasado, de un crucificado llamado Jesús. Me dijo entre súplicas que buscara en África toda la verdad, que me remitiera a libros enterrados, a hombres temerosos de ser descubiertos y a falsos testigos que juraron estar sin estar. Ella estaba llorando, lloraba con sangre toda la verdad. Intenté golpearla de nuevo en la boca y en un largo grito me pidió perdón. Me dijo entre voces que se arrepentía, que después de todo no era solamente su error. En ese momento yo le di la espalda, no quería verla nunca más. Yo estaba llorando, ya no valía la pena echar culpas o escupir rostros. A mi espalda yo la sentí muriendo. Yo estaba llorando. Es que no se puede vivir sin historia. No se pueden criar hijos sin historia. Entonces sentí pena por ella. Se lo merecía. Era necesario desenmascararla y hacerla escupir con sangre la verdad. La escuela ha sido siempre para niños y niñas afrodescendientes un espacio de estrés. A menudo no se sienten validados, al mismo tiempo que sufren muchas veces el rechazo de compañeros y compañeras, que por supuesto se ve reforzado por una ausencia de contenidos educativos que promuevan el respeto y la igualdad. La escuela que yo quiero es una escuela distinta. Los niños vinieron uno por uno y entonces con los días la casa se empezó a llenar de animales, de flores y sonidos. Primero vino un gato que tenía los ojos grandes y una estrella en la cola. Luego vinieron los elefantes y se acomodaron en el comedor y se empeñaron en contarme historias de ancestros y de mapas, de sueños y tesoros. Con el tiempo llegaron las serpientes y se acomodaron en el patio, justo detrás de las veraneras que habían llegado solo 2 días antes. Con ellas vino un gorila, una jirafa y 3 tortugas gigantes. El patio de pronto estaba lleno de enormes árboles, de cascadas y desiertos. Fue entonces cuando llegaron las complicaciones. Alguien notó entonces que yo tenía un par de estrellas en los ojos y que caminaba extraño, como danzando. Dicen que ya no era la misma. Fue por ese mismo tiempo que empecé a observar que los niños guardaban señales y miradas y escondían cosas en los armarios. Entonces los descubrí. Encontré 8 ancianas, 22 curanderos y 17 contadores de historias y 12 mujeres cantando en un rincón de la casa. Para entonces ya era tarde. Les habían enseñado a vivir con el pecho abierto y la frente erguida. Podían deletrear el universo con los ojos cerrados, con una certeza de pasado que yo no recordaba haber tenido. Fue por ese mismo tiempo cuando empecé a temer y me dije si no sería que estaba teniendo alucinaciones. Decidí que era tiempo de volver. Fue un viaje largo y cansado. Sin embargo, durante todo el tiempo, los niños no dejaron de reír, de cantar, gritaban oraciones y alababan a los árboles y las estrellas e iban con frecuencia al baño. Fue hasta que llegamos a la casa que su mirada cierta volvió a delatarlos. Los descubrí. Se habían robado 12 curanderos, 3 parteras y 32 contadores de historias.
fue necesario que construyéramos una casa más grande. Ahora cabemos todos, los niños que cuentan aproximadamente 16, los cuentos, las leyendas, los sueños, los animales, las verdades, el orgullo, en fin, ya estamos completos. Los niños ya no van a la escuela y las maestras a menudo nos acompañan a la hora de las historias. Muchas gracias. Esperamos que el evento del día de hoy le haya servido como inspiración para compartir sus voces e ideas. Necesitamos oradores y oradoras para el evento del próximo año. Únase a nuestra comunidad por medio de redes sociales para obtener más información. De parte de los oradores, las oradoras y nuestro equipo, les agradecemos de todo corazón por su participación el día de hoy. Este evento ha sido posible gracias a la colaboración de la comunidad. Nos gustaría agradecer especialmente a las empresas y grupos locales que han reservado su tiempo para difundir la información sobre el evento. Gracias a la tienda Raúl Vega, la tienda La Confianza, Flamingo Beachwear, ActivaVox y la Cámara de Comercio de Grecia. También nos gustaría agradecerle a Supercable y a su equipo por todo el trabajo y el apoyo en la realización del evento. Agradecemos nuevamente su colaboración y su apoyo. Además del maravilloso equipo de voluntarios y los estudiantes, que son el corazón y el motor de este evento. Muchas gracias.